manera que podamos ser fortalecidos y podamos realmente sobreponernos a todas las hostilidades del mundo. A veces se pasan circunstancias adversas y circunstancias que muchas veces turban el corazón y que es peligroso porque nublan nuestro entendimiento. Y por eso la importancia de la palabra de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y necesitamos realmente siempre, hermanos, esa palabra del Señor en nuestras vidas, su presencia. Así que oramos al Señor y ponemos todas estas peticiones, necesidades del pueblo, para que Dios se glorifique en cada una de ellas. Amén. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por esta bendición de poder estar delante de tu presencia. Señor, traemos delante de ti estas necesidades de tu pueblo, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, restaurando, proveyendo, dando victoria al que está luchando, llevando el alimento, Señor, a las casas, pero sobre todo la armonía y la paz, Señor, y la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y recibimos la sanidad, la provisión, la fortaleza en cada una de estas necesidades. Gracias, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Pero trae también, Señor, a través de tu palabra, la fortaleza, la consolación, Señor. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y leemos verso 27, dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son sorprendentes e impactaron en sus oyentes al hablar, hermanos, de la confianza que él tenía hacia Dios, hacia el Padre. A diferencia, hermanos, de la mayoría de los creyentes,
Jesús siempre, hermanos, manifestaba esta confianza de que Dios estaba siempre con él. No importando, hermanos, las circunstancias que pudieran estarse dando en ese momento con él. Precisamente ese capítulo 8, lo que lo han leído o léanlo en su casa, ahí se da un gran altercado de los judíos contra él, una tras otra. Llegaron a señalarlo de blasfemia, otros se atrevieron a decir demonio tienes. Es decir que fue una situación en ese momento difícil, pero a pesar de eso, poder ver, hermanos, esa seguridad con la que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la gente decía, este no habla como los escribas, porque escuchaba que, hermano, enseñaba con autoridad. Otra porción dice como quien conoce realmente. Y obviamente, para el incrédulo, cuestionaría diciendo pues que ¿qué se podía esperar del Señor Jesucristo si era el Hijo de Dios? Yo no sé si usted ha pensado de esa manera muchas veces cuando se le da un consejo y uno dice, mire el apóstol San Pablo, y entonces usted inmediatamente reacciona y dice, pero ¿cómo puede compararme con el apóstol? Pero no se trata de comparar, se trata de seguir el ejemplo, se trata de seguir las huellas de ellos. ¿Cómo es que podían mantenerse firmes? ¿Cómo podían mantenerse sólidos? A pesar, hermanos, que muchas veces les llovía azufre sobre sus vidas. Se trata de la fe. Y cuando señalamos la fe, lo que se nos viene a todo es una parte del carácter de la fe, que es, hermanos, sanar los enfermos, mover montañas. Pero no solamente estriba ahí nuestra fe para mover montañas, para sanar los enfermos. Si usted lo hace, gloria a Dios. Y que resucite muertos, gloria a Dios también. Magnífico. Pero a pesar de todo eso, pareciera ser que no contribuyen para que usted se sienta fortalecido y que en situaciones difíciles se opaca, se echa para atrás, su fe es quebrantada. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Se dan cuenta? Pues no a todos, ¿verdad? Siempre el privilegio de predicarle a los ángeles, porque a los demás no les pasa eso, son ángeles. Yo creo que a todos nos pasa eso. Entonces no se trata pues de compararnos con Cristo, no se trata de compararnos con los apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Se trata, hermanos, de seguir sus huellas, sus pisadas. Ellos son ejemplo. Por ejemplo, Juan en su primera carta, una vez lo estudiamos, dice que el que dice que está con Cristo tiene que andar como Él anduvo.
Es decir, hermanos, seguir sus huellas, su ejemplo. Y uno de ellos es esta confianza que él siempre manifestaba del Padre, de Dios. Imagínense, aquí dice, por ejemplo, en la segunda parte del verso 28, o el verso 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Son aseveraciones, señalamientos que él hace. Su condición humilde de él muchas veces se equivocaba el enemigo y caía en el error pensando que podían dominarlo. Pero después que conversaban con él, por supuesto acusándolo, la hostilidad contra él, sentían, hermano, como que había un muro allí. Por ejemplo, otros decían: ¿de dónde sabe tantas cosas este? Porque ellos le hacían señalamiento, él les respondía. Y a veces, pensando que ya lo tenían dentro de una trampa, él se les escapaba. Como el ave dice, escapa de la trampa del cazador. Es una seguridad que nosotros anhelamos tener con Dios, o que debiéramos de anhelar. Por supuesto, esto no va a evitar nuestro sufrimiento, no va a evitar que nos enfermemos, no va a evitar circunstancias adversas en nuestra vida, pero sí podemos mantener de pie, firme, sobre las aguas turbulentas. De eso se trata, de caminar sobre las aguas, como el ejemplo en el discípulo aquel Pedro, que caminó sobre las aguas cuando las aguas estaban turbulentas. Él quiere que nosotros podamos realmente, hermano, ¿cómo decirlo?, gozar de sus bendiciones. Y por eso no nos ha dejado solo. Cuando Él comisionó a la iglesia a través del discipulado, dice: id a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero luego dice: he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él decía que donde 2 o 3 se congregaran, yo estaré ahí. Luego Él decía que estamos en el hueco de la mano de Dios, que si nosotros lo creyéramos, hermanos, las cosas serían diferentes. Y no es que vamos a caminar como gigantes tampoco, y con esos hermanos estereotipos de cosas que se hablan ahora, de decir ser un campeón, ser un gladiador, que tú eres una espadachín y no sé qué, y que tú eres aquí. Tampoco estos hombres lloraban. Aún en sí mismo Jesús, hermanos, en la parte humana de Él, ¿cuántas veces mostró ser vulnerable? Pero eso sí, Satanás una vez lo vio vulnerable en la tentación. Cuando Jesús dice, hermano, 40 días, 40 noches, y llegó a tener hambre, a eso me refiero. Llegar el momento donde está vulnerable. Entonces Satanás atacó ahí.
Sin embargo, no pudo, porque él se aferró a Dios. Él está conmigo y lo ha prometido también a nosotros. Si Dios es con nosotros, dice el libro de los Romanos, ¿quién contra nosotros? No hay diferencia en eso. Entonces diríamos, hermanos, hacer la voluntad de Dios tiene como resultado confianza y fortaleza. Hacer la voluntad de Dios trae a nuestras vidas como creyentes confianza y fortaleza. ¿Quiere usted sentirse fuerte? ¿Quiere usted sentirse realmente, hermanos, en momentos de enfermedad, en momentos de tribulación, poder mantenerse firme? Jesús nos da las claves. Porque Él dice aquí, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es igual a una relación de hijo a padre, de padre a hijo. Cuando los hijos son obedientes, hay confianza. ¿Sí o no? Pero cuando el hijo es desobediente, se pierde la confianza. Sabe que es su tata, sabe que es su nana, pero no tiene la confianza. ¿Y por qué no tiene confianza? Porque es desobediente. Por eso. Es decir, la relación está quebrantada. Y necesita perfeccionar su relación con Dios, como el cristiano necesita perfeccionar su relación con Dios. De eso se trata la vida espiritual. Por eso vemos a Jesucristo con esta confianza. Lo dice una vez más, hermano, delante de la tumba donde estaba Lázaro. Padre, te doy gracias, porque tú siempre me escuchas. Y no lo digo por mí, dice, lo digo por los que están aquí. Porque había murmuración. Decían, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber sanado a Lázaro y evitado pues que muera? Otros decían, mira cómo le ama, está llorando. Pero Jesús no podía estar llorando por Lázaro si a resucitarlo iba, porque sería ya caer en un show. Lloraba por la incredulidad. Primero, hermano, con las hermanas del muerto, que le dijeron, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. A una de ellas le dijo, Lázaro resucitará. Una de ellas dice, sí, en el día postrero, en la resurrección de los muertos. A eso se refería. Jesús le dijo, hoy resucitará. Si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Ojalá. No fue porque usted estaba joven, no fue porque usted era inteligente, no fue porque usted aquí, usted allá, ninguna virtud humana. Fue el poder de Jesús, la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya dijimos que Dios muchas veces permite situaciones adversas en nuestras vidas para que nosotros crezcamos en la fe.
De eso se trata. Y una vez más, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Porque siempre está esa incertidumbre, ¿verdad? Pues cuando usted lee la Biblia, pues esto es lo que usted lee, esto es lo que yo espero de ti. En este caso, esto es lo que yo espero de ti. Fe. La Biblia dice que la fe honra a Dios. Y los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar también. La exposición es sencilla. El mensaje es sencillo. Y cuán importante y necesario para nuestras vidas. Entremos a los detalles. Léalo conmigo. Porque el que me envió, fíjese que habla de 3 situaciones. Porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. Y luego, ¿qué dice? No me ha dejado solo el Padre. Si nosotros leyéramos las Escrituras, pidiéndole siempre la dirección al Espíritu Santo, por supuesto no evitaría llorar. Llore. Jesús lloró. ¿Se acuerdan? En el Getsemaní. Si vamos a hablar de lo vulnerable, de lo que presentó Jesús cuando estaba en la carne, en el cuerpo, tenemos esa parte vulnerable de él. Se lo confesó al discipulado en el Getsemaní. Se turbó y se lo dijo a ellos: estoy profundamente triste. Y se alejó de ellos a un tiro de piedras. Y uno de ellos pues escuchó la oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si puedes evitar esto. Esa es la súplica de un hombre. Súplica de nosotros muchas veces, que no queremos pasar el ácido, no queremos pasar el fuego, que a veces es importante y Dios lo mira necesario muchas veces que pasemos por el fuego. Pero para nosotros la fe sería que Dios evitara, y Dios no nos ha prometido eso, que va a evitar en nosotros las adversidades, las permite. Por ejemplo, dice por ahí, hermanos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que lo unjan y oren por él. Y si ha pecado, le serán perdonados sus pecados. Si alguno de vosotros, entonces está hablando de los creyentes, de un ministro de Dios que por causa de su estómago, pues, que tomara vino y no agua. Y se lo dijo a aquel que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Uno de ellos, el don de sanidad. Y si tenía el don de sanidad, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo sanó? Si ese hombre hasta resucitaron muertos. ¿Se da cuenta de ese detalle? No resulta de andar ahí, hermanos, haciendo el relajo. No se trata de eso. Lo que vemos aquí en Jesús y que nosotros necesitamos es esa fortaleza ante la hostilidad. Como le dije, este capítulo 8, hermanos, es tremendo, un altercado tremendo, que hasta lo querían matar ahí. Si usted lo lee ahí en su casa.
Sin embargo, lo que impacta ahí es su convicción en Dios, en la palabra de Dios. Y ahí podemos ver 3 detalles de ello en este verso mismo del verso 29. En primer lugar, la seguridad de haber sido enviado, porque el que me envió, dice ahí, a él lo acusaron de falso maestro, falso profeta. Por aquí casi lo último le dicen: demonios tienes. Cuestionamiento. Pero él aquí, hermanos, categóricamente dice que fue enviado por Dios. El que me envió. Nosotros también recibimos ese llamamiento. Todo cristiano es llamado a llevar el evangelio. Todo. La gran comisión. Tenemos ese llamamiento. No debemos de dudarlo. Debemos de creerlo. Confiando no en nosotros, sino en el poder de Dios. Y qué bueno es que usted todavía le tiemblen las piernas, los pies, cada vez que predica. Eso es saludable, porque eso hace que usted dependa de Dios siempre. Pero cuando ya hay autoconfianza en uno mismo, entonces se va perdiendo el valor de la palabra. Ya la palabra pierde su efecto. Y no estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra que usted está dando. Pablo decía: en lo que soy débil, fuerte soy, decía. Él se gloriaba en la debilidad. Otra persona, hermano, que mostró siempre seguridad de su llamamiento. Y acuérdense que él fue cuestionado. Mayormente fue cuestionado por los de adentro. Que eso era más terrible todavía. Porque al fin cualquier predicador diría: está bien pues, cuestionado por el mundo. Son incrédulos, no conocen al Señor. Pero ser cuestionado adentro es terrible. Pero estos hombres, hermano, mostraron siempre seguridad, fortaleza, porque le creyeron a Dios. El que me envió, dice. Otra declaración aquí dice: conmigo está. Está hablando del respaldo de Dios. Por eso más adelante les dice: si no creéis en mí, crean a la obra. Entonces se darán cuenta que fui enviado por el Padre. Porque las señales del Mesías, hermanos, se estaban dando en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista mandó a preguntar con dos de sus discípulos si era él el que había de venir o se esperaría a otro, Jesús lo que hizo fue que los discípulos de Juan se quedaran con él. Y ese día, hermanos, sanó enfermos, paralíticos caminando, ciegos recibiendo la vista. Y luego los despachó y les dijo: vayan a decirle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Y díganle a Juan que a los pobres anunciaba el evangelio y que los muertos son resucitados. Y el que lee esa parte dice: pero ahí no se habló que de un muerto resucitó. Claro que sí.
Cuando los dos primeros discípulos le fueron a hablar a Juan sobre Jesús, fueron impactados porque ellos estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a un muchacho, el hijo de la viuda de Naín. Así es. Entonces las señales estaban ahí. Nicodemo se lo dijo también: sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. No las harías si Dios no estuviera contigo. Aunque otros dudaban, él se mantuvo firme. Hermanos, tenemos una misión. Se nos dio la gran comisión. Y necesitamos la fe. Necesitamos tener confianza en Dios. Porque más que su linda cara y su inteligencia, la gente lo que quiere ver es a Jesús a través de su vida. Que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y cuántos testimonios de personas que han sido sanadas cuando usted ha predicado en un grupo familiar y escuchamos el testimonio de la persona? Yo consideraba al hermano un salvaje, decía, pero ahora miro que realmente Dios está con él. Oró por mí, me sané. ¿Cómo cambia, verdad, el testimonio o el concepto que pudiera haber tenido esa persona del líder que predicaba ahí? De eso se trata. Procurar siempre, hermano, presentar a Jesucristo. Que la gente siga a Jesús y que sean impactados por el poder del Señor Jesucristo. El que me envió, conmigo está. Y luego, ¿qué dice? No me ha dejado solo el Padre. Si Dios es con nosotros, decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Las obras que yo hago, decía el Señor Jesucristo, ustedes las harían mayor que las que yo hice. Se refería a esto, porque el argumento sutil y bajo de la gente, y a veces de muchos cristianos que andan, hermanos, por los jocotes, a veces cuestionan y dicen: claro, pues si Jesús era el Hijo de Dios, pero eso él podía hacer eso y podía tener esa seguridad. Él procedió del Padre, de su seno. Pero yo, ¿y yo quién soy? Como decía hermano Moisés cuando fue llamado: ¿y yo quién soy? Diles que yo te envío. Y Moisés le decía: si tú vas conmigo, voy. Si tú vas delante de mí, porque de eso se trata. Pero si tú no vas delante de mí, yo no voy. Procurar siempre, hermano, tener esa confianza en Dios. Y saber, hermano, en medio de que podemos estar pasando situaciones adversas, no les voy a preguntar cuánto, yo creo que la mayoría. Situaciones adversas, problemas en matrimonio, enfermedades, ansiedades, de las cuales dice la Escritura, ¿qué dice? Echando todas vuestras ansiedades en Él, y Él cuidará de vosotros. Son promesas para nosotros. Y lo que resta es que nosotros le creamos a su palabra, para que tengamos confianza. Pero la base de esto
estaba en las acciones, en las actitudes de cada uno de nosotros. El caso de nuestro Señor Jesucristo, pues Él decía, porque yo hago siempre lo que le agrada. No era porque era el Hijo de Dios, no era porque era el enviado de Dios, sino que cuando vino aquí, que se despojó a sí mismo para tener la forma, dice Filipenses, de un siervo, y tomar, hermanos, la condición de un hombre, sujeto pues a las limitaciones humanas. Y en esas limitaciones Él pudo confiar siempre en el Padre. Pero su confianza estaba que Él hacía lo que le agradara o le agradaba al Padre. Eso se llama obediencia. Y para ser obediente hay que tener fe. La obediencia es virtud de la fe. El mismo Señor Jesucristo decía, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Ese puede estar seguro si hace la voluntad del Padre. Si amáis mis mandamientos, entonces el Padre y yo vendremos a hacer morada en vosotros. ¿Ah? Es el ingrediente que hace falta en el cristiano de estos tiempos: la obediencia. La obediencia. Hermano, yo trato de agradarle a Él. No trate de agradarle a Él. Agrádele a Él obedeciendo, haciendo lo que Él quiere que se haga y cómo quiere que se hagan las cosas. De eso se trata. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Envió a sus siervos a decirle a Jesús que le ayudara con uno de sus siervos que estaba muriendo. Y cuando llegó el centurión, le dice: mandé a mi siervo porque no era digno de venir a pedirte esto, ni que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Ah? Esa es la fe que honra a Dios. Pero ni en mi casa, en la casa de Israel, he hallado tanta fe como en este hombre. Entonces le dijo al centurión: tu siervo está sanado, vete. Acciones, actitudes, no solo palabras de Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, la obediencia a la palabra de Dios. Otros hermanos quieren justificar muchas veces sus obras diciendo de que obedecen al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les dice algo, pero pretenden obedecer al Espíritu Santo, pero desobedecen a la palabra de Dios. No se puede. Lo siento mucho, no se puede. No se puede, no es así. No obedecer la palabra de Dios es menospreciar su palabra. No vengamos con cuentos chinos. Y perdonen pues los chinos. La obediencia a su palabra. Yo siempre hago lo que a Él le agrada, no lo que yo quiero o cómo quiero agradar a Dios. Porque ese es el problema de la mayoría. Se entregan, luchan y todo, pero a su manera. A su manera. Y a veces hasta se enojan porque dicen: ¿qué es lo que quiere? Pues yo hago esto, hago aquello, y se enojan.
lo que pasó con el rey Saúl, cuando regresó de hacer, entre comillas, la voluntad de Dios. Encontró al profeta Samuel, lo encontró enojado. ¿Y por qué estás enojado? No hiciste lo que se te mandó a hacer. ¿Cómo no? Yo fui, ¿verdad? Comandante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, les. Y eso es que escucho allá atrás, les. Porque se escuchaba la manada de animales que había llevado. O sea, no el ejército, animal, ganado, ¿verdad? Ganado. Y él justificó. Luego justificó que le perdonó la vida al rey. Él se hubiera ganado el premio Nobel de la Paz en esta época. Como muchos andan buscando el premio humano del mundo, en vez de buscar el premio de ahí arriba. ¿Ah? Quieren satisfacerse y que lo satisfagan los otros. No es así, queridos hermanos. Jesús es un ejemplo. Los siervos del Señor, los apóstoles, fueron un ejemplo. Juan el Bautista fue un ejemplo. Moisés fue un ejemplo de obediencia. Pero lo del centurión fue, hermano, cuando le dice al Señor Jesucristo: di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre con autoridad y estoy bajo autoridad también. Porque él era soldado. Y yo digo a ven y viene. Y al otro le ordeno que vaya y va. Esa es obediencia. Pero se nos pide la condición de un siervo. Ahora un siervo, la palabra siervo es como un título, como que le digan doctor. Y les encanta que les digan doctor ahora. El doctor fulano de tal. El doctor en teología. El doctor en tantas herejías pues que tienen. No se trata de eso. Siervo es siervo. Siervo significa esclavo. Esclavo significa que no tiene derechos. Esclavo es el que está sometido. Esclavo es aquel que no puede reclamar. Esclavo aquel es que no puede pedir nada para él. Esclavo es que después que ha de comerle al Señor, el Señor no le puede decir muchas gracias. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Acaso le da gracias? Dice. No le da gracias porque es su deber. Pero ahora siervo, hermano, se ha tan tergiversado esa verdad. Ahora siervo se empluma a medio mundo, como pavos reales. Siervo ya para ellos es equivalente a doctorado, a licenciatura. ¿Ah? Licenciado en teología. Y cuando vemos la teología que le dieron, hermano, puras herejías y contaminada con, hermano, sabiduría humana, porque hoy le dan y reciben humanismo. Y la filosofía humanista es anticristiana, por si usted no sabía. Pero eso todo lo tienen en la mente. Entonces aquí no se trata de doctores ni nada. Siervo, esclavo. Sierva, esclava. Miren qué lejos está el cristiano. Por eso, hermanos, no puede sostenerse. Y no es que Dios falle, sino que no se puede sostener porque está en desobediencia. Y según él o ella está en obediencia. Como cuando él dijo, y finalizo, muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, yo comí contigo, yo estuve contigo en las plazas, ¿se acuerdan?
Y aún otro decía, hablé lenguas, ¿verdad? Increíble. Así, ¿comiste en mi plato? Sí. Te conozco. ¿Y usted? En las plazas estuve predicando con usted. No. Y no es que dicen no me acuerdo, sino que dicen no los conozco. Y sale ¿cómo se llama? Elizabeth, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba la reina bruja? Jezabel, diciendo, yo profeticé en tu nombre. ¡Wow! Pero no te conozco. ¿Qué problema? ¿Eh? El que come en el plato o en la mesa es la persona que está cerca, ¿verdad? Cuando usted invita a alguien a la mesa es porque es una persona de confianza, ¿o me equivoco? No, les pregunto a ustedes, ¿verdad? Come la familia, el amigo, ¿verdad? Amigo cercano, ¿verdad? Pues no te conozco. Que hayas tratado de hacer las cosas para Dios, pero el problema está que lo hiciste a tus maneras. Porque siempre se quiere justificar. Miren el ejemplo de aquellos dos muchachos que el padre le dice a uno, ve, le dice a las siembros, y dijo que iba y no fue. Luego le dijo al otro, ve tú, dijo que no, pero después fue, es decir, se arrepintió. Que hoy ustedes tienen que arrepentirse, reconciliarse con Dios. Entonces les pregunta a los líderes religiosos, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron sabiamente, el que dijo que no, pero luego fue. ¿Se da cuenta ese detalle? Entonces, hacer las cosas a su manera para agradar a Dios es apariencia, es querer traer la atención de las personas y no la atención de Dios. Ese es el problema. Quiere tener seguridad. Por supuesto, no va a evitar que se enferme, que llore, que gima, pero va a estar seguro en medio de la tormenta. De eso se trata, como Pedro cuando caminó sobre las aguas. De eso se trata. Porque es necesario el testimonio. Entonces sí podemos leer desde el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y dice, y que nada hago, fíjense, y que nada hago por mí mismo, sino que según, ¿qué dice? Según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, ¿qué? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En medio de tus limitaciones, deficiencias, si tú dices que eres hecho leña, lo sabes tú, ya lo he dicho muchas veces, lo saben los demás, lo sabe Dios, lo sabe medio mundo, que eres hecho leña. Pero lo importante es que si haces la voluntad de Dios, entonces vas a hacer la diferencia. Como se le dijo a David, te daré un nombre como de los grandes. Y no es que le cambió el nombre, sino que comenzó a ser conocido por su obediencia a Dios.
Y cuando ya creían, como él mismo decía en uno de los salmos, que ya no tenía salvación, cuando lo rodeaban los enemigos, cuando Saúl lo tenía rodeado, ya no tiene esperanza, decía. Y se escapaba, como dice la escritura, de la trampa del cazador, como el ave dice, se escapa de la trampa del cazador. Cuando huyó a la tierra de los filisteos, fíjense, él huyó. Ahí puede ver usted lo vulnerable de ellos, mostrando siempre su humanidad. Tuvo que huir. Y para que allí, hermano, no lo mataran, usted sabe lo que hizo, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué hizo? Vamos, en la tierra del filisteo, ¿qué hizo para que no lo detectaran? ¿Ah? Anduvo como un loco y babeaba. Y uno lo reconoció y se lo llevó al rey y le dijo: este es David, del cual se dice, Saúl mató ¿a cuánto? A 1000 y David sus 10,000. ¿Eres tú, David? Y aquel no estaba babeando así. Entonces el rey se enojó con el soldado que lo llevó, porque me ha traído este loco aquí. Sintió como una burla y lo tuvieron que sacar. Y era David. ¿Ves? No se trata de ser superhombre y que tú eres el campeón y que tú eres el vencedor, como ahora pues todas esas cosas que ponen ahora de mensajes, anuncios. Tú eres un vencedor, tú eres el Tuani, la mamá de Tarzán, la mamá de Chita. No se trata de eso. Se trata que Dios sea glorificado en el creyente, en tu vida, porque para eso estamos, para la gloria de Él. ¿Usted le cree al Señor? Una de las virtudes de la fe es la obediencia. Si usted logra mover montaña, gloria a Dios, magnífico. Resucita muertos, ya lo he escuchado usted, hermano, estaba muriendo, oré y se levantó. Gloria a Dios. Yo oro y se me muere, imagínense. Y usted los resucita. Increíble. Eso es increíble. De quitarse el sombrero. Y la obediencia, queridos hermanos. Eso es lo que no me gusta. Ya lo está criticando a uno. Y como que le tocaron una llaga, hermano, y pegó el salto increíble. Ahí está el problema. Pablo decía: ¿de qué sirve aún dar mi cuerpo al fuego si no tengo amor? ¿Ah? Todo será en vano. Y otros se la quieren llevar pues de vivo y dice: la verdad es que yo no entiendo la palabra de Dios, hermano. No, te puedo creer cuando lees Apocalipsis, ¿no? Que la bestia, 2 bestias, 3 bestias, 4 bestias, y que son una trompeta no sé a dónde y todo esto, magnífico pues, magnífico. Te puedo creer, las visiones de los profetas, ¿verdad? Magnífico pues. Pero cuando habla de la obediencia lo habla muy claro, contundente. Como se le dijo a Saúl, y finalizo, se le dijo a Saúl: me he buscado uno mejor que tú. Ese hará todo lo que yo le mande. Wow.
Y si usted mira la historia, la vida de David, es una tragedia David. ¿Ah? Es trágica. Y eso que estaba bajo la ley, hermano, porque él ya estaba bajo la ley. Y si no lo mató la ley, ustedes lo hubieran matado, hermano. Pero algo que sí se puede ver de ese hombre fue, hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Si usted miraría un ángel, ¿usted se alegraría? ¿Ah? ¿No se alegraría ver un ángel de Dios? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ustedes, hombres, se alegrarían? Mira, no dicen nada. Cobardes. Los padres de Sansón vieron un ángel, no se alegraron. Sintieron terror. David vio un ángel, sintió terror. Ahora no. Yo cuando escucho que miraron un ángel, que el ángel les dijo esto, y la vida de ellos peor, más desobediencia, porque endurecen más el corazón. Se creen la mentira, dicen una mentira, se creen la mentira y son más desobedientes. Se sienten indestructibles. Pero estos miraban ángel, hermano, y sentían que le iba a llover fuego. Sentían terror. Y sobre noticias de ángeles, el caso de Abraham, la noticia que le llevaron. Como dicen ustedes, uno de qué, uno de cal y otro de qué. Así es la cosa, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Uno de qué? Uno de cal, uno de arena, así es la onda, ¿verdad? Sara tendrá un hijo en tanto tiempo. Pero después vino la noticia de ellos hacia él, que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y el gran problema estaba que allí estaba su sobrino con la familia. Entonces él salió corriendo a clamar a Dios. Y comenzó a decirle: destruirás las ciudades. Y si hay 50 justos, y si hay 45, si hay 35, si hay 30, 25, ¿verdad? Imagínense, hasta 10. Y el Señor le dice: si hay 10, no los destruye. Y no le alcanzaba la cuenta. Mi sobrino, y no es que andaba bien el sobrino para empezar, ¿verdad? Mi sobrino, entonces no pasaba de uno. El sobrino, loco. No, hermana, la esposa, va pues la esposa, pues, la desobediente esposa, pues pongámosle que tenía fe 2 personas. Sus hijas, ¿cuántos eran? 2. Entonces serían 4. Pero no llegaba hasta 10, hermano. Y Dios lo que hizo fue, por amor a Abraham, salvó a Lot. Como hoy nos salva a nosotros, por el amor del Padre hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, gracias.